Y el otro arreón, lógicamente, que soltó José Félix Díaz y que estuvo muy acertado fue precisamente en ese vergonzoso 0-3 en el Joan Gamper, donde el Barcelona pues demostró que le queda mucho recorrido todavía y que sin embargo no tuvieron empacho alguno en darle el hombre del partido, el premio a mejor hombre del partido, mejor jugador del partido, a Pau Víctor. No entiendo si por este o por alguna otra actuación que tuviera durante la pretemporada, porque entendiendo que fue un 0-3, darle a este jugador, a un jugador del Barcelona, de un equipo que perdió 0-3 en su casa, ante su afición, en su estadio, con un equipo menor, 0-3, y le dan el mejor jugador del partido a un jugador del Barcelona. O sea, y claro, José Félix Díaz dijo que te den el premio del mejor del partido perdido 0-3, puntos suspensivos. Es como para completar la frase, es decir, pero bueno, vosotros realmente, efectivamente, es que vivís en Narnia. Les pasa lo que a Gonzalo Miró con el Atlético de Madrid. Se piensan que son el jodido ombligo del mundo. O sea, pierdes con un Mónaco que no sería ni mitad de tabla de la Liga Española, 0-3. Con tu afición, en tu casa, en tu estadio, en el equipo, en el partido de estreno a 4 días de la Liga, pierdes 0-3 y con dos tal, le das el mejor hombre del partido a un jugador de los tuyos que ha pasado completamente desapercibido como absolutamente todos. O sea, es increíble lo que esta gente es capaz de hacer. Fijaos hasta qué punto, o lo que podría ocurrir, si esta gente gestionara la liga o cualquier competición. Claro, evidentemente hay mucha gente que le llama el trampas, o el Fútbol Club Trampas, o el Trampas, o el Palancas, o cosas de estas. Hombre, yo no quiero ser tan irrespetuoso, pero desde luego, honestamente, es como para pensárselo, ¿vale? Es decir, mira, no os hagáis trampas al solitario. Si no habéis jugado bien, dadle el hombre del partido, dádselo a algún jugador del Mónaco que ha podido... Por cierto, que mi amigo Andrés Martínez sacó y destacó a un jugador del Mónaco, no recuerdo su nombre, que por lo visto tiene muy buena pinta. Él conoce muy bien el fútbol francés y bueno, pues la verdad es que en este sentido podría, a lo mejor, a ver si acaba ya el verano y vuelvo a traerme a Andrés Martínez, a Mario Barri, a Miguel Gutiérrez, que lógicamente pues estoy haciendo, como veis, directos más cortos, con un invitado y ya está, porque estamos... Con los peques en casa es un poco más complicado, pero en cualquier caso ya digo que hay un jugador que por ahí está deslumbrando, lo conoce Andrés Martínez, le traeré aquí para que nos hable de él, pero bueno, en cualquier caso que es que se podía haber dado el mejor premio, el mejor jugador del partido a cualquier otro jugador, pero desde luego no a uno del Barcelona que perdió 0-3. Pero bueno, que seguimos adelante con el entierro. Y bueno, pues por el tema de Vítor Reis parece que se confirma que efectivamente tanto José Ángel como Juni Calafat ya le han puesto en el radar, pero desde hace mucho tiempo. Lo de Vítor Reis no ha salido por casualidad, ha salido porque efectivamente tanto Juni como José Ángel, como los dos, como sus departamentos, su equipo, quien sea, se han puesto por parte del Real Madrid en contacto con el jugador en algún momento, pero como digo, es un jugador al que llevaban vigilando desde hacía tiempo. El asunto o la diferencia ahora mismo es que, o lo que falta de hecho, es que el Real Madrid se pueda lanzar a mandar una oferta al Palmeiras, ¿vale? Esto no ha ocurrido. O sea, aquí hay que diferenciar varias fases. Una, la fase de seguimiento, donde se localiza a un chaval que puede ser interesante o que puede estar bien para el futuro, automáticamente se le contacta y ya en una tercera fase, pues si efectivamente convence, se lanza una oferta al Palmeiras para ver cómo calza la perrita o por dónde van los tiros. Entonces, en este sentido, creo que todo el mundo debería tener en cuenta que efectivamente no podemos andar interpretándolo de otra manera. O sea, un contacto, un rumor no se puede interpretar como una oferta lanzada al equipo, eso ya son palabras mayores. Entonces, que el Real Madrid le sigue es por supuesto cierto, porque al final yo creo que el Real Madrid se ha quedado con esa espinita de lloro, en el sentido de que era un talento generacional, como gusta llamar, un jugador que tenía mucho recorrido, joven, que todavía le queda mucho por alcanzar, por disputar, mucho espacio de mejora, todo este tipo de cosas que lógicamente le gustan al Real Madrid, y el jugador obviamente las cumple. Entonces, en este sentido, puede ser que efectivamente al final el Real Madrid se anime a lanzar esa oferta, pero en cualquier caso vamos a tener que esperar bastante, porque al final son jugadores que se tienen que cocer a fuego lento, no son jugadores que vayan a venir de la noche a la mañana, y en definitiva, oye, pues toma tiempo, o sea, no es una cosa como que se vaya a hacer de la noche a la mañana, y sobre todo porque estamos empezando la temporada en la que el Real Madrid no se va a lanzar. ¿Que ya me dices a lo mejor en el mercado de invierno como ocurrió con Hendrik? Pues a lo mejor, pero de momento este chaval está ahí, no se sabe nada o no se puede saber nada, y bueno, pues al final lo que pueda ocurrir yo no lo sé, pero desde luego tiene muy buena pinta y estoy seguro que ya han contactado con él, vamos, al 100%. Por cierto que ayer José Félix Díaz me sorprendió con dos tweets que desde luego tenían dardos envenenados y además para distintos objetivos, pero sinceramente después de ver cómo calzaba la perrita no me extraña nada que hasta el bueno de José Félix tuviera que lanzar desde luego este tipo de dardos, porque cuando uno escucha, y voy con el primero, a Gonzalo Miró decir lo que dijo al respecto de la noticia de Vinicius y Arabia, es efectivamente como para hacérselo mirar. Escuchad y luego lo comentamos. No me creo nada de esta noticia y creo que es una filtración interesada con el único objetivo de eclipsar la noticia del fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid.
Bueno, sabéis que Gonzalo Miró es un reconocido atlético que lógicamente dejó esta perla, esta joya que José Félix Díaz lógicamente tuvo que retuitear con las palabras, bueno, ya lo veis ahí, lo que hay que escuchar. Evidentemente, cuando uno escucha esto, ¿qué puede decir? Es decir, que el Real Madrid o Vinicius Junior necesitan precisamente eclipsar el megafichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid, ¿verdad? El Real Madrid no tiene plantilla, no tiene argumentos, no tiene Mbappé, no tiene Vinicius, no tiene Bellingham, no tiene títulos como para darse bombo o autobombo a sí mismo, sino que necesita tapar lo que hacen otros, ¿verdad? Mirad, fijaos la diferencia. Nosotros desde aquí hemos elogiado el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid porque nos parece un buen fichaje, tanto ese como otros que están haciendo o que van a hacer. Pues fijaos qué diferencia, que no nos importa elogiarlo en el sentido de que no tenemos ningún tipo de problemas de inseguridades internas. Por eso precisamente lo elogiamos, porque no nos da ningún tipo de miedo. Sin embargo, ellos están tan hiperobsesionados con nosotros que al final se creen que lo de Vinicius está filtrado para tapar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. O sea, pero ¿vosotros en qué planeta vivís? O sea, ¿en qué planeta vivís? Pero ¿a vosotros os pensáis que los madridistas dedicamos ni un segundo de nuestro tiempo a pensar en lo que hace el Atlético de Madrid? Más allá de comentarlo porque a nivel futbolístico parece un buen fichaje, una buena opción, tal y cual. Encima lo elogiamos. ¿Qué he dicho yo por aquí del proyecto de Hansi Flick? Que me parece interesante en tanto en cuanto se le dé tiempo, pero que no piensen que con esto nos van a hacer rivalidad en la Liga, ni mucho menos el Barcelona, ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid. Pero bueno, lo comentas por encima, pero no te crees el ombligo del mundo. Pero es que esta peña está claro que se cree en el ombligo del mundo. El equipo del pueblo, 95 millones de pavos por este jugador, el equipo del pueblo. Alucina, vecina. Luego, por otra parte, ¿os acordáis de que la semana pasada José Félix Díaz, que además os lo he recordado, comentaba en un tuit que el Manchester City anda con mucha pasta y mucho tiempo libre? Es decir, que el Manchester City tiene ganas de salir al mercado como quizá nunca lo había hecho antes. Bueno, pues efectivamente esto es lo que va a ocurrir y automáticamente el teléfono de Rodrigo va a sonar, porque no creáis que Guardiola ha cejado en su empeño de llevarse al jugador. Y encima con lo que comentaba ayer Roberto Morales, que es en definitiva lo que el jugador podría estar buscando, porque aunque Roberto Morales decía yo entiendo que él se va a quedar una temporada para ver cómo funciona el asunto y entonces tomar una decisión, lo cierto también es que al final el jugador a lo mejor te tienes que comer que dice no, mira, si es que yo no voy a jugar aquí, no me van a meter en el 11, me piro. No lo sé lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero de momento yo os digo, personalmente creo que Guardiola lo va a intentar. Lo va a volver a intentar. José Félix nos dijo que hubo llamadas, me parece que en abril y en mayo. Giacomo Jacobellis dijo que en marzo también. ¿Por qué no va a haber una nueva llamada en agosto para ver cómo está el tema? Y sobre todo después de lo que pueda ocurrir en la Supercopa a nivel de cuidado. ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? Porque el otro gran atractivo de esta noche es ver si efectivamente Rodrigo está en el 11 titular. Como no esté en el 11 titular Rodrigo, yo os digo a vosotros, ¿vale? Os digo a vosotros que Rodrigo tiene pie y medio fuera. Tiene pie y medio fuera. Que pueda ser o no, ya digo que para el Madrid no es un drama, porque al final Rodrigo, nos guste o no nos guste lo que voy a decir, no es Vinicius, es una situación completamente distinta. Y con todo el cariño a Rodrigo, y además entendiendo que Rodrigo pueda mirar afuera al mercado a otros equipos, y de verdad, no le criticaría jamás por mirar a otros equipos, jamás, porque en definitiva si yo veo que no tengo un hueco, automáticamente voy a buscar salida, ¿me entendéis? Entonces, si Rodrigo tiene que buscar lo mejor para su vida, que lo haga. Le animamos y jamás, de verdad, desde este canal le criticaremos por eso. Jamás, jamás. Le puedo criticar por ser intermitente, por no tener carácter ganador o liderazgo, que no ha sido el caso, ha sido más por ser intermitente. Pero jamás por buscar una mejor solución para su vida. Está en su pleno derecho, que todo el mundo lo entienda. Y luego, lógicamente, la imagen que más estabais deseando ver era precisamente la que os voy a mostrar yo aquí. Tengo que decir que es una imagen cortesía de José Padilla, de Defensa Central, buen amigo, conocido, y además al que me encontré, por cierto, en el Bernabéu en la eliminatoria frente al City, que me saludó y la verdad es que no lo había conocido. Y bueno, un tipo genial, maravilloso, y además está haciendo un gran trabajo siguiendo ahora al Real Madrid. Bueno, pues él fue quien colgó esta imagen de Mbappé sin peto, jugando de 9 en el entrenamiento previo a la final, y Vinicius por la izquierda en el equipo con
peto, ¿vale? O sea que en definitiva tiene mucha pinta de que Kylian Mbappé obviamente va a ser titular esta noche, como así han confirmado también en Cadena COPE, también comentó José Félix Díaz, así que bueno, pues en ese sentido creo sinceramente que efectivamente Mbappé va a ser titular, que lógicamente es el momento que todos los madridistas estamos soñando, que al final Ancelotti, aunque quiera compensar a todos esos jugadores que ganaron la final de Champions, él tiene que ser el primero que sea coherente con lo que dice y que para él esto ya es un título y que la exigencia en el Madrid no te permite relajarte ni tomarte este torneo como algo menor, sino como algo que ya tienes que ganar y que por eso precisamente tienes que contar con Mbappé en tu once titular, porque si hay dos jugadores que han venido a hacer historia en el Real Madrid son Vinicius Junior, en mi opinión, y Kylian Mbappé. Entonces no puedes prescindir de tus dos supuestamente mejores jugadores, bueno, no supuestamente, sino de alguna manera tus mejores jugadores, junto con, por supuesto, Jude Bellingham, que seguro este año también lo va a petar, así que bueno, pues seguramente va a estar ahí con ellos, o casi seguro que va a estar con ellos. A mí me encantaría de verdad verlo, porque en definitiva creo que es la gran atracción de esta temporada, creo que es el jugador al que todo el mundo está esperando ver, y bueno, pues ojalá que así sea, que todos lo veamos, y que en definitiva, bueno, pues Kylian Mbappé se convierta en la gran atracción, como digo, de este Real Madrid, y ya veréis como al final lo vamos a pasar en grande, precisamente con un jugador que yo creo que está llamado a marcar las grandes diferencias en esta temporada. Me voy a saltar inmediatamente al FC Barcelona, porque sabéis que siempre dejamos alguna perlita al respecto de la actualidad blaugrana, siempre con el máximo respeto lógicamente, pero teniendo en cuenta que creo que las cosas que están haciendo, cómo se están haciendo, que quizá, como Tomás González Martín dice, no es solamente, o mejor dicho, no es una cuestión de culpar al Barça, sino que el Barça en definitiva hace lo que le dejan hacer, lo cual en mi opinión señala automáticamente a un Javier Tebas que por algún motivo u por otro, que sí sabemos cuál es, que es en definitiva que no se le hunda el barco, pues permite al Barcelona hacer determinadas cosas que obviamente no debería permitir. Pero en cualquier caso, claro, hasta la paciencia de Tebas tiene un límite, y obviamente ahora mismo el discurso más aplaudido en Twitter desde que ha vuelto el chiringuito es precisamente el de Kim Domenech atacando a su propio club, y si no me creéis, de verdad, escucharlo, porque desde luego merece la pena pasarnos un momento por reproducir precisamente lo que ayer en el chiringuito decía Kim Domenech, que me parece que es muy acertado y que lógicamente para cualquier voz blaugrana medianamente moderada y conocedora de la situación, creo que no le quedará más remedio que estar de acuerdo con él. Vamos a escucharlo. ¿Quién me lo ha dicho? ¿Quién está preocupado? ¿Quién tiene cara de preocupado? Sí, claro. ¿Quién me lo ha dicho? Yo estoy fastidiado porque obviamente hemos confiado en que todo lo que íbamos oyendo y todo ese optimismo que una vez más había en el entorno del barcelonismo con la llegada de Nico, pues que se hiciera realidad. Pero también éramos conscientes, y lo habíamos contado incluso antes de irnos, que la situación económica del club, lamentablemente, y por tercer año consecutivo, sigue siendo mala, hasta el punto que tenemos que estar a estas alturas, a falta de 4 días para ir a jugar a Mestalla, pendientes de si el Barça puede o no puede inscribir a Dani Olmo. Y ante esa situación, pues ayer también confirmamos que si no está Nico es porque no se le han dado garantías de que se le pudiera inscribir, cosa que me parece todavía más preocupante y que confirma, como decía yo antes cuando me has preguntado, Edu, que no se han hecho los deberes y que habría que haber trabajado más y mejor para llegar a una situación de mercado en la que tú hubieras saldado toda la deuda o el agujero que tenías por la famosa operación de Libero, que no vamos a entrar al detalle, pero que resumiendo sería que tenías que haber recuperado 60 millones de euros y no has cerrado el contrato con Nike aún, espero que lo hagan. No has encontrado a nuevos inversores para toda esa historia que se montó de Barça Studios, y de esta manera sigues teniendo que liberar fichas, vender la historia y el entramado de Barça Studios, que ya lo desveló y desmontó aquí Tomás González Martín. Recordemos que, por cierto, tendremos a Tomás también en el directo, ¿vale? Jugadores y todo para poder inscribir, insisto, a un Dani Olmo, a Íñigo Martínez, a falta de jugar en Valencia o de que te venga el Athletic Club de Bilbao a Montjuic. Pues todo esto, el panorama que yo esperaba hoy, 13 de agosto, volver aquí y decir que qué gran dupla, como dice Lobo, de Nico y Lamine, porque nos han estado vendiendo que la presentación iba a ser justo después de la de Mbappé, y estamos aquí, pues bueno, que yo creo que hay una buena plantilla, pero es muy triste que por tercer año consecutivo tengamos que estar otra vez más esta semana con la cuenta atrás de a quién inscribe o no inscribe el Barça. Es triste.
Bueno, pues un discurso, como veis, de lo más aplaudido precisamente porque es que está representando una realidad que muchos culés no quieren ver, pero que en definitiva es la voz sensata de alguien que, bueno, pues desde el Barcelona tendrá sus cosas y tal, pero en definitiva está diciendo algo completamente cierto y correcto, y es que el FC Barcelona al final se pega los tiros en el pie él solo. O sea, no hay ninguna otra fuerza externa, no hay ningún madridismo sociológico pujando, comprometiéndose o ni de ninguna manera creando ningún tipo de complot contra el Barcelona para que no le salgan las cosas. O sea, es que esto es parte de la taberna mediática y sobre todo en redes sociales que se ha montado contra el Real Madrid, cuando en realidad, de hecho, el presidente de la liga les ha facilitado muchísimo. Lo hemos visto aquí, lo ha comentado José Félix Díaz, que lógicamente podría tener muchos motivos para no decir nada en contra de la liga, y lo ha dicho, y lo hemos sacado en vídeo, lo hemos sacado en el directo, lo ha dicho Roberto Morales, lo ha dicho Tomás González Martín. O sea, está clarísimo que hay, no digo un favoritismo, pero sí que se ha apretado mucho hacia el FC Barcelona, y sin embargo los propios culés, o por lo menos los más sensatos, son los que ya te están diciendo que es que no hay por dónde cogerlos, es que no es normal la gestión que se ha hecho. Entonces, bueno, pues ellos sabrán hasta dónde pueden llegar. Desde luego nosotros no vamos a traer aquí ningún tipo de consejo, ni briconsejo, ni nada. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, que creo que no es tan difícil, pero bueno, que hasta donde ellos quieran llegar.